Hola a todos. Bueno, quisiera agradecer antes que nada a los organizadores del curso superior de emergentología por la invitación. El tópico de esta charla es falla hepática aguda. Bueno, voy a comenzar con un caso clínico que nos va a ir orientando sobre los puntos más importantes de esta patología. Y en este caso les presento una paciente de 21 años que fue derivada por ictericia, por náuseas y prurito. Los 14 días previos comenzó con astenia, tuvo 2 vómitos y un cuadro de vías aéreas superiores leve. Y una semana atrás notó que su piel estaba más oscura y lo que se le asoció fueron cefaleas y náuseas. Al examen físico, la paciente presentaba ictericia, estaba alerta, orientada en tiempo y espacio, no se palparon visceromegalias, no presentaba antecedentes de importancia ni ingesta de medicamentos. En la ecografía veíamos un hígado heterogéneo de tamaño normal con una vía biliar expedita, vaso normal y escaso líquido perihepático. A pesar de los resultados de hepatitis virales, la paciente desarrolla, a la espera, perdón, de los resultados, la paciente desarrolla bradipsiquia y flapping inducido. Estos son los laboratorios del ingreso, una bili de 12, las transaminasas, como ven, muy elevadas, el tiempo de protrombina disminuido con un RIN de 2,4, los glóbulos blancos normales, plaquetas también disminuidas, función renal normal y algo de disociación albúmino-proteica. Entonces, cuando se nos presenta una paciente de este tipo, la primera pregunta es, ¿cómo definimos el cuadro? ¿No? 21 años, ictericia, coagulopatía, bradipsiquia, sin antecedentes conocidos, ¿no? Hay que empezar a pensar ante qué nos estamos enfrentando. Y el título sería una falla hepática fulminante o una injuria hepática aguda, depende dónde lean esta entidad. Lo importante entonces, independientemente de la definición, es el curso clínico de una hepatitis aguda, ¿no? Y uno tiene una hepatitis aguda grave cuando se presenta con un paciente que no tiene enfermedad hepática conocida, que presenta daño hepático definido básicamente por elevación de las transaminasas. Hay una afección de la función hepática, ictericia y coagulopatía. Nos dicen que la síntesis hepática está empezando a alterarse. Ahora el escenario cambia y cambia mucho cuando a todo este cuadro de hepatitis aguda grave se le asocia encefalopatía hepática, ¿no? Esto es clave para el diagnóstico de falla hepática fulminante. Las manifestaciones iniciales pueden ser muy leves y la aparición de encefalopatía cambia el curso de la enfermedad. Entonces es ahí cuando reciben el nombre de falla hepática fulminante. Lo que es importante también, y vamos a ver más adelante, es que el paso entre hepatitis aguda grave a encefalopatía hepática, según la definición que ustedes miren, puede ser de 12 semanas o más. Y como les decía, definir falla hepática fulminante no es fácil, y esta es una revisión que se ha publicado ya hace un tiempito, donde repasan diferentes estudios que incluían pacientes con falla hepática fulminante y encontraron 40 diferentes tipos de definición, ¿no? Entonces, los autores concluyen que para definir falla hepática fulminante deberíamos incluir ausencia de enfermedad hepática de cualquier tipo, presencia de encefalopatía, intervalo ictericia-encefalopatía menor a 8 semanas, yo recién les hablaba de 12 semanas, y la coagulopatía definida como un RIN mayor a 1,5. Ahora, ¿cómo definen falla hepática fulminante? Las dos sociedades más grandes de hepatología, la europea y la americana, tienen coincidencia a la hora de definir coagulopatía. Hay diferencia a la hora de definir encefalopatía, ¿no? Los europeos hablan de cualquier tipo de alteración de conciencia clínicamente evidente y los americanos hablan de cualquier grado de encefalopatía, ¿no? Y a veces estos pacientes, recuerden, tienen asterixis o flapping. Bueno, eso ya incluiría encefalopatía según los americanos. La enfermedad hepática previa, los europeos son estrictos, hablan de ausencia de enfermedad hepática crónica. Los americanos hablan de ausencia de cirrosis, ¿no? Pequeña diferencia, pero la diferencia más importante es el intervalo ictericia-encefalopatía.
Los europeos hablan de hasta 12 semanas de diferencia y los americanos plantean 26 semanas, ¿no? Que esto es casi medio año. Y esto es importante porque acá ya empieza a embarrarse la cancha de si tenemos una falla hepática fulminante o una injuria hepática aguda sobre crónica. Ahora, ¿para qué sirven estas formas clínicas, ¿no? Esta diferencia entre la aparición de ictericia y la encefalopatía? Bueno, hay una clasificación vieja de un médico británico, O'Grady, que ha publicado un montón al respecto, y habla de una fase hiperaguda, si este intervalo es entre ictericia y encefalopatía, es de una semana o menos. Habla de aguda, si este intervalo es entre 1 y 4 semanas, y es subaguda, si es de 4 a 12 meses, ¿no? ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos ayuda a pensar? Bueno, si empezamos de abajo hacia arriba en el cuadrito, hay causas que se asocian más a un modo de presentación que otros. La posibilidad de recuperación espontánea por ahí sorprende, pero es mejor el pronóstico tal vez si la encefalopatía o el cuadro es hiperagudo. Y finalmente la severidad de la coagulopatía es mayor también en el cuadro hiperagudo. ¿Qué dicen las sociedades que les mencionaba antes? Para los europeos, las formas hiperagudas tienen mayor chance de sobrevida espontánea, a diferencia de las formas subagudas, que tienen un mal pronóstico sin trasplante, y los americanos dicen que estas variantes son muy populares, todo muy lindo, pero que carecen de un significado pronóstico real. Seguimos con la paciente, entonces ya con el título de falla hepática fulminante, nos tenemos que preguntar cuál podría ser el origen de esta falla hepática fulminante. Bueno, como ven, son varios. Lo más común serían las hepatitis virales en nuestro medio, ¿sí? Hepatitis B, A, la E, ya prácticamente que es muy raro. Después tenemos causas más infrecuentes, las toxinas siempre presentes, como el hongo, la manita faloides, las relacionadas al embarazo, la autoinmune, también frecuente en nuestro medio, indeterminada, veremos que también es muy frecuente en nuestro medio. Otras variantes más raras, Wilson y linfoma, vasculares, el Budd-Chiari, que es la obstrucción del flujo de salida hepático a nivel de las venas suprahepáticas o de la vena cava inferior, y las drogas siempre presentes, algunas muy relacionadas con el hígado, como el paracetamol, y otras menos relacionadas, como los antituberculostáticos o anticonvulsivantes, pero que vemos de manera relativamente frecuente. Ahora lo que uno tiene que pensar todo este tiempo es si todas las etiologías son frecuentes en nuestro medio, ¿no? Y ahí vamos. Como vemos en este gráfico de una revisión publicada en el New England hace ya unos años, desglosa a nivel general cuáles son las patologías más frecuentes relacionadas a falla hepática fulminante en cada región, y fíjense cómo Latinoamérica queda muy al descubierto en este sentido. Ahora, si vemos la epidemiología global, según estas guías que publicó la Sociedad Europea de Hígado, que es el que esté interesado en el tema se las recomiendo, y en una de las tablas habla sobre la epidemiología de la falla hepática fulminante en diferentes regiones. Ahora, si nos enfocamos en Argentina, perdón, en Sudamérica, fíjense que el trabajo que presentan es de Chile, y lo vamos a desglosar con un poco más de detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra pregunta, nuestra duda, es si esta imagen o este estudio es representativo a nivel regional. Al momento de que se publicaron las guías, fíjense, a la izquierda está el estudio chileno de referencia del 2003, en un periodo del 95 al 2003, incluyeron solo 27 pacientes pediátricos que fueron trasplantados en un solo centro, un estudio retrospectivo. La verdad que la calidad del estudio, esto no es nada puntual contra el estudio en sí, pero sí para tener en cuenta cuando uno lee guías de asociaciones grandes, bueno, no comprar todo lo que uno lee o todo lo que uno ve, porque tal vez lo que hablamos de epidemiología no estén representando nuestro trabajo en sí. A ese momento que se publicaron las guías, fíjense, teníamos un montón de estudios en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil,
donde podemos ver que el número de pacientes registrados era sensiblemente mayor, incluían algunos estudios población adultos y pediátricos, estudios multicéntricos. Por eso recalco que es importante conocer la epidemiología local de falla hepática fulminante para poder establecer siempre un diagnóstico rápido y preciso y así poder ofrecer un mejor manejo de estos pacientes, como vamos a ver más adelante. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense cómo es la injuria hepática aguda por fiebre amarilla en Brasil. Brasil ha tenido un pico de fiebre amarilla hace unos años. Este es el esquema que lo representa. Fíjense, en el año 2017 a 2018 tuvieron más de 1.200 casos y un buen número de muertes, casi un 30%. Ahora, en la experiencia de San Pablo, tuvieron indicación de trasplante por fiebre amarilla. Los resultados no fueron muy buenos, pero con esto el mensaje es, si uno está en San Pablo y presenta un paciente con ictericia y falla hepática fulminante, bueno, hay que pensar en fiebre amarilla, ¿no? A diferencia de que si uno está en cualquier ciudad de Argentina o en otra región, vamos a tener etiologías más preponderantes. Ahora si vamos a Argentina, este es un estudio que hicimos junto al INCUCAI, donde evaluamos las causas de falla hepática fulminante en nuestro país. Como ven, la más preponderante es la causa indeterminada, seguida de autoinmune y de hepatitis B. Entonces, siguiendo con el caso, ¿qué debemos hacer en la evaluación inicial de un paciente? Bueno, tenemos que evaluar que el paciente tenga una cirrosis o una hepatopatía alcohólica o alguna infiltración maligna asociada. Tenemos que ir siempre pensando en contactar a un centro de trasplante o un equipo de trasplante. Todos por lo general conocen a alguien o algún centro que se dedique a trasplante hepático. Es bueno ir contactándolos y viendo disponibilidad de camas. Hay que ir monitoreando la aparición o progresión de encefalopatía. Podemos, mientras uno espera la cama, buscar la etiología, pero no hay que desesperarse a tener el diagnóstico en mano. Uno no debe tener el diagnóstico para poder derivarlo, no es una obligación. Sí podemos pensar en potenciales contraindicaciones, ¿no? Especialmente si es una infiltración maligna, y evaluar la derivación precoz, ¿no? Esto siempre, en la terapia intensiva del hospital donde trabajen, si es que tienen un centro de trasplante o si tienen que esperar a derivar al paciente, o directamente derivarlo a donde puedan monitorearlo más de cerca y eventualmente proceder con un trasplante hepático. Seguimos con el caso clínico y recibimos algunos resultados. Fíjense, FAN y asma elevada, IgG también elevada, una gamma globulina elevada. En cuanto al laboratorio, persisten las enzimas altas, el TP continúa deteriorándose con aumento del RIN y las plaquetas continúan bajas. Entonces acá nos vamos preguntando si tenemos chance de revertir o de tratar a los pacientes con falla hepática fulminante, ¿no? Independientemente de la etiología de este caso. Bueno, algo que ha demostrado efectividad es este estudio prospectivo con N-acetilcisteína. Sabemos que este fármaco es muy efectivo para casos puntuales de intoxicación por paracetamol, pero también se ha visto y se ha demostrado que mejora la sobrevida en aquellos pacientes que presentan una falla hepática fulminante y un grado de encefalopatía leve, ¿no? Grado 1 o 2. Fíjense cómo ha cambiado para punto de partida de la salida de este estudio en el 2008 aproximadamente, cómo ha cambiado el uso de N-acetilcisteína, tanto en etiología relacionada al paracetamol, pero puntualmente en etiologías no relacionadas al paracetamol, como en la curva azul. Ahora, ¿qué podemos hacer ya puntualmente hablando de las etiologías, ¿no? Con los antivirales, ¿no? Y la hepatitis B lo menciono porque es algo que es frecuente en nuestro medio, que tiene como objetivo el tratamiento antiviral, disminuir la replicación viral y que lleguen con carga viral prácticamente indetectable al trasplante, lograr una regeneración hepatocitaria que pueda evitar el trasplante en sí y eventualmente que el paciente se trasplante, poder reducir el riesgo de recurrencia de hepatitis B post-trasplante. Lo que les muestro acá es una experiencia pequeña de un centro de Alemania, que utilizaron 6 pacientes con
falla hepática fulminante y lo trataron con entecavir, que es un antiviral, y 5 de estos 6 pacientes lograron formar anticuerpos a los 3 meses. Si bien esto es una prueba de concepto y muchos centros lo usan, la realidad es que no tenemos estudios que estén perfectamente diseñados para apoyar esta indicación, pero como les dije, todos solemos utilizarlos, ya que el racional de los antivirales en estos pacientes está más que justificado y sabemos que son bien toleradas y que son unas drogas seguras. Ahora, ¿cómo nos va con la falla hepática fulminante por hepatitis autoinmune, ¿no? Sabemos que en pacientes que presentan hepatopatía crónica con hepatitis autoinmune, los corticoides son el pilar del tratamiento. Ahora, cuando el paciente presenta una presentación fulminante de esta enfermedad, hay dudas sobre el uso de corticoides. Nosotros también analizamos el uso de los corticoides en un estudio pequeño retrospectivo, en el que podemos ver que en pacientes con grado de encefalopatía menor y puntaje de menor a 27 se beneficiarían con el uso de corticoides, ¿no? Ahora hay que ser muy cuidadoso y saber seleccionar bien a estos pacientes, porque el miedo de una infección relacionada a los corticoides siempre hay que tenerlo en cuenta. Además que los pacientes con falla hepática fulminante se los considera como inmunosuprimidos, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza el uso de corticoides versus el riesgo de infección. También se ha hablado mucho del soporte hepático artificial en la falla hepática fulminante, a algunos les gusta llamar una especie de diálisis hepática. Lo cierto es que se han probado diferentes modelos, con el MARS, por ejemplo, después con el Prometeo, yo acá le traigo los estudios más grandes, y la realidad es que el único modelo que ha mostrado beneficio es la plasmaféresis de grandes volúmenes, ¿no? Y fíjense en ese estudio del 2016, randomizado y controlado, fue el único estudio que logró mejorar la sobrevida, ¿no? Y los autores piensan que la plasmaféresis aplacaría la respuesta inflamatoria inmunomediada y eso es lo que llevaría a una mejor sobrevida en estos pacientes. Vamos con la paciente. La paciente estaba ya con encefalopatía grado 1 y 2. Decidimos iniciar los corticoides, como les mostraba antes, tiene encefalopatía leve, y también le iniciamos N-acetilcisteína y lógicamente la inscribimos en lista de trasplante. Ahora, una vez que una paciente con falla hepática fulminante, en este caso por hepatitis autoinmune, ¿cuál es el pronóstico, no? Si tenemos alguna manera de saberlo. Bueno, hay muchas variables estudiadas que pueden predecir la evolución de la falla hepática fulminante. Uno las mira y dice, buenísimo, tengo mucho de qué agarrarme, pero la realidad es que si hay tantas, es que no hay muchas que se lleven el galardón de ser la más precisa. Lo cierto es que los diferentes scores suelen incluir edad, etiología, el intervalo ictericia-encefalopatía y los factores de la coagulación como marcadores de síntesis hepática. Entonces, dentro de las variables que les mencionaba, la encefalopatía es un signo de gravedad de la falla hepática fulminante, no es lo mismo tener grado 1 que estar en coma en grado 4, y el tiempo de instalación desde la ictericia a la encefalopatía es algo relevante, como les mencionaba previamente. Si vamos a la coagulopatía, la importancia varía según la edad, porque en pediatría el punto de corte es mayor a 2, y en este grupo no hace falta desarrollar encefalopatía. Después el score de Clichy, que hablaremos más adelante, varía también según la edad, y la etiología también se asocia a la coagulopatía según el score de King's College, ¿no? Y en cuanto a la etiología, en general se asocian algunas a un mejor pronóstico, como el paracetamol, embarazo, la hepatitis A o B, y hay otras etiologías que se asocian a un peor pronóstico, como DILI, enfermedad de Wilson o indeterminada. Cuando me refiero a peor pronóstico, son etiologías que no suelen mejorar de manera espontánea y por lo general terminan en trasplante o muerte. Lo que es interesante es que muchas de estas revisiones son de literatura anglosajona, donde la hepatitis autoinmune es infrecuente y no suelen clasificarla. Como les decía, los scores pronósticos, el más popular y utilizado, la realidad es que es el King's College de Londres, que incluye o los divide a los pacientes por paracetamol y no paracetamol. En nuestro medio el paracetamol es extremadamente infrecuente, así que nos enfocamos siempre en el paracetamol y de vuelta
El RIN, la edad, la etiología, el tiempo de ictericia, encefalopatía, son las variables que se toman en cuenta. En cuanto al Clichy, este modelo francés incluye la encefalopatía, la edad y la coagulación, en este caso medida como factor 5, y el score de MELD, para los que lo conocen, es este score asociado o que se utiliza para evaluar el pronóstico de sobrevida en pacientes con cirrosis a los 3 meses. Bueno, se ha visto que también puede ser utilizado en el score de MELD, en falla hepática fulminante. Entonces tenemos muchos scores, ¿sí? Pero esto es un síndrome que es realmente complejo, muy heterogéneo, que lo pueden estar causando diferentes etiologías con diferentes presentaciones o gran variabilidad clínica y que pueden potencialmente afectar a múltiples órganos. Entonces, la pregunta es si todos estos modelos son aplicables para cada región, si hay algún modelo que nos pueda representar mejor a nosotros, y eso fue lo que fuimos a estudiar. Es estudio ya de algunos años, que también fue incluyendo pacientes de 6 centros de trasplante de Argentina, que fueron incluidos en lista por falla hepática fulminante, independientemente de que pues, hayan sido trasplantados o no. Pudimos analizar los 3 scores que les mencioné, y en nuestro medio aparentemente el score de MELD tendría una mejor predicción en cuanto a la necesidad de un trasplante. Posteriormente se realizó un metaanálisis comparando el King's College versus el MELD para predecir la mortalidad, en donde en este metaanálisis se incluyó el estudio que recién les mencioné y dividieron a las pacientes en pacientes intoxicados con paracetamol versus el resto, y fíjense, el score de MELD discriminaría mejor a los pacientes que el King's College en la población no paracetamol, con una mayor sensibilidad y especificidad. Ahora, ¿cuándo trasplantar y qué dicen las guías, ¿no? La guía de gastroamericana habla que uno debería pensar en trasplante cuando los pacientes tienen un MELD arriba de 30.5. Esto dicen que predice mejor que el King's. Los europeos hablan que debe ser considerado en pacientes que cumplen los criterios de Clichy o de King's College, y los americanos dicen que los modelos actuales no predicen adecuadamente la necesidad de trasplante, ¿no? Entonces que la decisión no se recomienda basado en ello, sino más bien en la experiencia del equipo tratante. Entonces, trasplantar o no, esa es la cuestión. Cuando uno decide trasplantar a un paciente, sabe que lo está sometiendo a un procedimiento riesgoso, como es la cirugía, y después a un seguimiento y una medicación de por vida. No tenemos el modelo predictor perfecto, lo que sí tenemos que saber es que estos scores nos ayudan a complementar nuestro juicio clínico, nos tenemos que apoyar, lo tenemos que realizar día a día. No es que cuando el paciente ingresa a la guardia o a la terapia, hacemos los scores y después no los volvemos a hacer, sino que lo vamos monitoreando de manera diaria. Hay otras herramientas que por el momento son experimentales, como los marcadores de muerte celular o biomarcadores, pero eso todavía no se recomienda en su uso rutinario. Lo que está claro es que tenemos que reevaluar a estos pacientes de manera continua y conjunta entre trasplantólogos e intensivistas, y con la aparición de un donante se toma la decisión final. Ahora, ¿cómo le va a estos pacientes que se trasplantan por falla hepática fulminante versus el resto? Esto también lo hicimos comparando los datos del INCUCAI, y fíjense, los pacientes trasplantados por falla hepática fulminante tienen una mortalidad mayor al año que los trasplantados por otras causas. Básicamente, esta diferencia se ve representada en la mayor morbimortalidad peritrasplante que tienen estos pacientes, ¿no? A veces llegan muy enfermos para el trasplante, a veces con daño neurológico establecido, que uno no pudo evaluar, o con alguna infección en curso que se termina de manifestar con la inmunosupresión post-trasplante. Pero es importante evaluar esto, ¿no? Yo recién les decía que la falla hepática fulminante en los pacientes trasplantados por esta etiología tenía una peor evolución que los cirróticos, pero fíjense cuál es la sobrevida al año en pacientes cirróticos que se trasplantan desde la terapia intensiva, 64%. Es más, si esos pacientes llegan intubados, como llegan muchos de los pacientes con falla hepática fulminante, la sobrevida cae básicamente al 54%, ¿no? Entonces, estos son datos también a tener en cuenta.
Entonces, ¿el trasplante hepático es una buena opción? Bueno, claro que sí. Este es un estudio de la base europea que la analiza por periodos. Fíjense, el periodo azul toma en cuenta el periodo más reciente y con el tiempo se cree que se ha ganado experiencia y mejor manejo en los pacientes con falla hepática fulminante, tanto en el periodo pretrasplante como en el post-trasplante. Y creo que aún tenemos mucho más por aprender. Fíjense en otro estudio que realizamos cómo es la sobrevida de estos pacientes comparando dos periodos, intentando emular lo que hicieron los europeos. De todas maneras, nosotros con menos casuística lo dividimos en la era MELD y en la era PREMELD. A partir del 2000, de mediados del 2005 hemos tenido la utilización del sistema MELD en nuestro país y arbitrariamente elegimos ese punto de corte. Fíjense, son prácticamente dos periodos de un poco más de 10 años y claramente en el periodo actual o en el más reciente, los pacientes presentan una mejor sobrevida significativamente diferente. Este estudio reciente también nos habla que la experiencia del centro de trasplante es importante, ¿no? Y en este caso se revisó la base de datos de UNOS, que es el INCUCAI de Norteamérica, donde se evaluó la asociación entre mortalidad en lista con experiencia del manejo de falla hepática fulminante y en el volumen de trasplante, ¿no? Más de 3.200 casos con falla hepática fulminantes en 92 centros, y tanto la sobrevida espontánea como la mortalidad en lista fue, como se esperaba, mejor, significativamente mejor, en centros de alto volumen que comparado con aquellos de bajo volumen. Entonces, para concluir, el mensaje es que la falla hepática fulminante presenta una evolución impredecible, requiriendo una rápida evaluación y eventual tratamiento específico. Debemos reforzar la vacunación para hepatitis B en adultos. Ustedes dicen que tendrá que ver esto en la charla, pero como vimos, la hepatitis B es una causa frecuente de falla hepática fulminante en nuestra población. Y más que nada es una causa frecuente de hepatitis aguda en nuestra población, que eso no lo ven en consultorio como hepatólogo, y ustedes como médicos de primera línea, está bueno que tengan esto presente. La clave del éxito del trasplante es la derivación precoz, o una de las claves, y no es lo mismo recibir un paciente con falla hepática fulminante que un paciente fulminado. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguno tiene alguna duda para escribirme o alguna consulta. Muchas gracias.